de este tema que tienen que ver con las colecciones etnográficas que en Colombia fueron muy importantes en una época y que en los últimos años han estado un poco, como podríamos decir, de capa caída. Pero aquí, que hay todo este mundo pues de estudiantes, pues me parece muy interesante que ustedes puedan oír esta breve historia. Bueno, la construcción de conceptos e imágenes sobre el mundo indígena a partir de la llamada cultura material ha tenido cambios y continuidades en Colombia de acuerdo con las corrientes antropológicas en boga en cada época. La antropóloga Sol Montoya, en una excelente ponencia que formó parte del coloquio sobre etnografía realizado por el Museo Nacional en 1999, señalaba que la cultura material ha sido considerada durante largo tiempo como una cuestión que compete erróneamente solo a los administradores de colecciones y a quienes organizan exposiciones y museos. Bien por el contrario, el análisis y estudio de colecciones etnográficas enriquece y amplía las preguntas teóricas en antropología. Y por tanto, Montoya, quien es profesora de antropología de la Universidad de Antioquia, abogaba por un intercambio fluido entre las universidades, sus departamentos de antropología y los museos antropológicos. Un deseo que realmente se ha cumplido muy poco en el caso de Colombia, pero que se podría trabajar en ello. Esta ponencia presentará en primer lugar un análisis de los contextos históricos y académicos que acompañaron la conformación de colecciones etnográficas provenientes de comunidades indígenas por parte de los etnólogos que ha preservado el Instituto Colombiano de Antropología e Historia en el Museo Nacional, y luego unas notas exploratorias sobre la significación actual en Colombia de las colecciones etnográficas. El interés por la cultura material de sociedades indígenas surgió por parte de especialistas colombianos de manera clara y contundente en la década de 1940 a partir del que ya conocemos el surgimiento de una tradición científica en etnología institucionalizada con la creación del Instituto Etnológico Nacional en 1941. Sin embargo, antes de esa época se habían recolectado en Colombia colecciones etnográficas provenientes de grupos indígenas. A fines del siglo XIX, el viajero francés Henri Candelier, quien había estado en La Guajira y en la Sierra Nevada de Santa Marta, y que como resultado de su trabajo había publicado en París su obra sobre Riohacha y los indígenas guajiros, había llevado a Francia y donado al Museo del Trocadero una colección de 55 objetos etnográficos guajiros. Y un famoso conde llamado Joseph de Brett, luego de sus exploraciones y viajes durante 6 años en la Sierra Nevada de Santa Marta y en las regiones de Tamalameque y Ocaña, también llevó al Museo de París una donación de objetos etnográficos aruacos. En las primeras décadas del siglo XX, pues como muchos sabemos, habían sido etnólogos de museos europeos quienes habían recolectado importantes colecciones etnográficas de los grupos que visitaron y estudiaron y que llevaron a sus respectivos museos. Es el caso de Theodor Koch-Grünberg y Theodor Konrad Preuss, quienes recolectan colecciones para el Museo Etnográfico de Berlín, y Gustav Bollinger, quien hace lo propio para el Museo de Gotemburgo. Mientras tanto, en Colombia, en el Museo Nacional, en la época en que el académico y arqueólogo Ernesto Restrepo Tirado fue director, ingresaron a sus colecciones algunos objetos etnográficos denominados en el Catálogo General del Museo de Bogotá en 1917 como objetos indígenas contemporáneos, entre los cuales se encontraban armas, tejidos, collares e instrumentos musicales provenientes de diferentes regiones de Colombia. Aparece la descripción de un sirico, instrumento utilizado para la inhalación del yogo, y les leo, comillas, aparato
aparato destinado para recibir el humo de la yopa, usado por los hechiceros de las tribus con el objeto de embriagarse y, según su dicho, ponerse así en comunicación con el demonio. También servía para absorber vapor. Sorprende que en 1917 un académico intelectual de la talla de Restrepo Tirado repita los conceptos de diabolización de las prácticas indígenas del siglo XVI. En el campo artístico, en la década del 20, como bien lo ha señalado Melba Pineda, los bachués representaron los mitos muisca en sus obras pictóricas y escultóricas. El escultor Rómulo Rosso, como ella bien nos mostró, bautiza a la escultura que esculpe en 1925 como la Bachué, diosa generatriz de los indios chipchas, obra que fue exhibida en medio de la fuente del patio central en el pabellón colombiano en la exposición iberoamericana en Sevilla de 1929. La imagen que estamos viendo es una imagen tomada el año pasado en el pabellón en Sevilla. Esta exposición fue organizada por el gobierno español y contó con la participación de todos los países iberoamericanos. Sevilla sería el lugar donde en 1929 se harían evidentes los emergentes nacionalismos que naciones americanas y europeas empezaban a revelar en sus políticas económicas y sociales. A cada país se le otorgó un espacio para edificar su sede y cada uno debía encargarse de costear con sus propios fondos la construcción del pabellón, su ornamentación y el mobiliario que cada edificio necesitaba. El cónsul colombiano en Sevilla era en ese momento Ernesto Restrepo Tirado, el mismo de la descripción del yopo anteriormente. El gobierno colombiano contrató a un arquitecto sevillano para que le diseñara el pabellón, a diferencia de otros países latinoamericanos que habían llevado sus propios arquitectos para que diseñaran lo que se conocía en ese momento como, entre comillas, el alma nacional. Entonces, Rómulo Rosso, quien, como bien señaló Melba, vivía en París y había tenido un reconocimiento por su obra artística, fue contratado por el gobierno de Colombia para que decorara el pabellón ya diseñado por un arquitecto español con motivos indigenistas. Les mostraré rápidamente esta irrupción de un arte indigenista colombiano que ha perdurado desde 1929 en el pabellón en Sevilla. Es muy interesante porque es la única obra monumental sobre el mundo indígena de Colombia, es decir, de arte indigenista, porque en Colombia tenemos las más impresionantes colecciones arqueológicas, en el Museo del Oro, en el Museo Nacional, en otros museos, pero no tenemos nada monumental. Esta es una representación monumental indigenista. Aquí vemos, por ejemplo, lo mismo que nos mostró Melba. Esta es la entrada al pabellón. Esta es la puerta principal del edificio, que, como ven, fue decorada con los 4 elementos: el agua, la tierra, el aire y el fuego. Bueno, y este es el patio central que, como ustedes ven, era como de una iglesia, pero Rosso lo convirtió en algo más indigenista. Bueno, la misma foto que vimos antes, la inauguración, y esto es actualmente por lo que la Bachué está en Colombia. Bueno, mientras tanto, en Colombia, los procesos sociales y políticos que había encabezado años antes Manuel Quintín Lame, los escritos de Mariátegui, los ecos de la Revolución Mexicana y todo lo que hemos oído en este magnífico simposio, abrieron nuevos horizontes que modificaron los discursos de la nación homogénea por el de la identidad indoamericana y, entre ciertos grupos intelectuales, la defensa y valoración de las comunidades indígenas. Pero, como les señalaba antes, es la década de 1940, una época de auge y de enriquecimiento del denominado Museo Arqueológico y Etnográfico, creado en este contexto
en esta época hubo un enorme crecimiento de las colecciones etnográficas debido, por supuesto, al intenso trabajo de campo realizado por los investigadores del Instituto Etnológico Nacional, y por ello la mayoría de las colecciones que ingresaron al museo fueron el resultado de la investigación científica y de la formación impartida por Rivet a sus estudiantes. Como sabemos, Rivet concebía la etnología como una disciplina de urgencia que permitiría registrar, preservar, investigar y divulgar las estrategias como los seres humanos de todas las sociedades habían representado su relación con el mundo. Y los museos, por su visibilidad dentro de la estructura de las ciudades, eran para Rivet herramientas de investigación y de divulgación etnológica. Por tanto, la recolección de objetos era parte integral de un proceso de documentación extensiva de un área cultural. La idea era que si la etnografía representaba a una cultura figurativamente a través de la escritura, en el museo el objeto sería exhibido para representar a esa cultura. Pineda Giraldo mencionaba que, dado que Rivet era un americanista y el americanismo era, como él decía, lo indio, lo arqueológico y lo etnográfico, cuando ellos estudiaron con Rivet, su visión fue hacia lo indígena. Entonces, en 1944, los investigadores que formaban parte del instituto se desplazaron en comisiones y expediciones a diversas regiones del país, como lo hemos sabido en otros escenarios. El propio Roberto Pineda Giraldo me decía cómo eran estas expediciones y cuál era el propósito frente a las colecciones. Así me dijo él en algún momento. Era recopilar material en grandes cantidades para que este material no se perdiera. Se recuperó una gran cantidad de información y la idea era recoger aquello a lo que se le otorgaba mucha importancia en esa época, la cultura material. Cada expedición llevaba un pequeño presupuesto que no era muy grande para comprar o para trocar con ellos. Se llevaban machetes, cuchillos, telas, sal, en fin, lo que más se pudiera trocar de ese material para tenerlo como una referencia de lo que era la cultura material, con el propósito de que el país pudiera también analizarlo, no solo que fuera descrito en el terreno, sino que quedara en el museo. Cada expedición tenía la obligación de traer piezas para presentar el museo, pero fundamentalmente para tener unos testigos de lo que era la tecnología y la cultura material en ese momento. Entonces, les voy a mostrar algunos ejemplos de estos objetos que fueron traídos en las expediciones en los años 40. Estas son un grupo de flechas yuco traídas de la Sierra de Perijá en el año 1944, menos la central que ven que es de madera, que es de los Guaíbo del Bichar. Esto es una belleza, esto es una cerbatana y un dardo yuco de la Sierra de Perijá, también de la expedición del año 44. Maracas ceremoniales de los Guaíbo del 44 y 46. Y esto que es una de las obras maestras de las colecciones del ICANN en el Museo Nacional, que es lo que ya se llama un curuzú, es una tabla de curación guaunana elaborada en barzo pintado, viene de Dabeiba del año 49. Y este que es también una de las obras maestras, este es uno de esos famosos barcos de los espíritus, Moanamá del río de Cordó del Chocó. Entonces, pues yo me puse un poquito a investigar y a leer como para poder hacer algunas notas respecto a estas colecciones que, como ustedes saben, por un desmonte que hubo en el Museo Nacional para hacer un circuito más cronológico, en este momento están desmontadas. La antropóloga Ana María Ochoa señala que para hacer una pieza etnológica un objeto debe sufrir una trayectoria. Sale, se desplaza desde su lugar de origen, se descontextualiza y se recontextualiza mediante el acto museológico y científico de la catalogación, medición, fichaje y ubicación de la vitrina en un museo. Para Ochoa, en este desplazamiento
el objeto deja de ser un elemento de la cotidianidad de una cultura y se convierte en un artefacto que representa a una cultura con la ayuda de los rótulos de clasificación científica. Por su lado, en los Estados Unidos, la etnógrafa Barbara Kimball señala que los artefactos etnográficos son objetos creados por la etnografía. Para ella, los objetos se convierten en etnográficos por ser definidos, segmentados y coleccionados por etnógrafos. Para ella, estos objetos son etnográficos, no porque hayan sido encontrados entre un asentamiento indígena en vez del Palacio de Buckingham o el estudio de Miguel Ángel, sino por la manera como fueron recolectados, por las disciplinas que nutrieron esa recolección. Entonces fue así como entre el año 44 y 63, primordialmente, se coleccionó lo que actualmente reposa en los depósitos de etnografía de Cal en el Museo Nacional. Como ustedes saben, en ese momento fue importantísimo que entrara a la comunidad imaginada, a la nación, regiones y grupos colombianos que hasta ese momento no formaban parte de esa nación. Y fue la investigación científica y su divulgación fuera de los canales meramente académicos lo que permitió que se conozcan a estos nuevos miembros, lo que no significa necesariamente que sigan siendo percibidos como los otros, tanto en el Museo de Bogotá como en los museos de los institutos etnológicos. Sin embargo, hubo cambios en las escuelas como resultado de nuevas corrientes teóricas y metodológicas y cambios políticos dentro del orden mundial. Todo esto hizo que posteriormente los antropólogos y arqueólogos colombianos formados bajo el americanismo, con un énfasis en los museos y en sus colecciones, pues se dejaran de lado. Los objetos y colecciones etnográficas productos de las expediciones han permanecido en el Museo Nacional, cerca de 4.000 objetos de diversos materiales que, como les decía, definieron las culturas indígenas de Colombia en ese periodo. Las generaciones posteriores de etnólogos colombianos no continuaron con la recolección de objetos, pues por razones antes señaladas de cambios en las perspectivas antropológicas y también debido a nuevas técnicas de registro de información como son medios audiovisuales y estrategias recientes de investigaciones realizadas por la propia comunidad. Sin embargo, ya para terminar, la pregunta que surge es cómo abordar en Colombia hoy estos artefactos etnográficos. Ana María Ochoa hace una comparación muy interesante con los objetos que se presentan en una sala de arte. En la sala de arte no se denominan artefactos, se denominan obras, realizadas por un artista que tiene un nombre, y por ello, al recorrer una sala con obras de arte, no se están buscando las claves para acercarse a una cultura, sino a un artista o a un periodo de la historia del arte. Por su parte, el antropólogo Wilder Guerra se refiere a la época del coleccionismo etnográfico de los pioneros de la antropología, señalando que en esa época los territorios de las comunidades indígenas o de la Sierra Nevada de Santa Marta eran vistos como regiones exóticas, lejanas en el espacio y en el tiempo del resto de Colombia. Guerra menciona que en los últimos 50 años han surgido nuevas corrientes etnográficas por parte de los propios pueblos indígenas, en especial en lo que se refiere al concepto de patrimonio, que ya no se debe considerar como un conjunto de bienes sobre los cuales ejercer un derecho solo de propiedad y tutela, sino como un repertorio de bienes con determinados sentidos histórica o contemporáneamente atribuidos, pero que produce diferentes y nuevos efectos de significación y acciones de interpretación. En este orden de ideas, Wilder Guerra proponía que los museos deben ser multivocales, que se debe contar con las voces indígenas y que se deben rediseñar las relaciones entre los museos y los pueblos indígenas, relaciones que deben ser activas y a partir de una retroalimentación permanente.
Recomendaba asimismo que la información que se les suministra a los visitantes no debe ser presentada como un producto acabado y definitivo realizado por eruditos, sino como un proceso colectivo en permanente reelaboración. Estos son pues algunos elementos a considerar en la formulación de políticas, manejo e interpretación de las colecciones etnográficas de sociedades indígenas en sus futuras exhibiciones por parte de la antropología y los museos colombianos hoy y esperemos en el futuro. Estar aquí para hablar sobre este tema que tiene que ver con las colecciones etnográficas que en Colombia fueron muy importantes en una época, sus departamentos de antropología y los museos antropológicos. Un deseo que realmente se ha cumplido muy poco en el caso de Colombia, pero que se podría trabajar en ello. Esta ponencia presentará en primer lugar un análisis de los contextos históricos y académicos que acompañaron la conformación de colecciones etnográficas provenientes de comunidades indígenas por parte de los etnólogos que ha preservado el Instituto Colombiano de Antropología e Historia en el Museo Nacional, y luego unas notas exploratorias sobre la significación actual en Colombia de las colecciones etnográficas por el Museo Nacional en 1999. Señalaba que la cultura material ha sido considerada durante largo tiempo como una cuestión que compete erróneamente solo a los administradores de colecciones y a quienes organizan exposiciones y museos. Bien por el contrario, el análisis y estudio de colecciones etnográficas enriquece y amplía las preguntas teóricas en la antropología, y por tanto Montoya, quien es profesora de antropología de la Universidad de Antioquia, abogaba por un intercambio fluido entre las universidades. El interés por la cultura material de sociedades indígenas surgió por parte de especialistas colombianos de manera clara y contundente en la década de 1940, a partir de que ya conocemos el surgimiento de una tradición científica en etnología institucionalizada con la creación del Instituto Etnológico Nacional en 1941. Sin embargo, antes de esa época se habían recolectado en Colombia colecciones etnográficas provenientes de grupos indígenas. A fines del siglo XIX, el viajero francés Henri Candelier, quien había estado en La Guajira y en la Sierra Nevada de Santa Marta, y que en los últimos años han estado un poco, como podríamos decir, de capa caída. Pero aquí, que hay todo este mundo pues de estudiantes, pues me parece muy interesante que ustedes puedan oír esta breve historia. Bueno, la construcción de conceptos e imágenes sobre el mundo indígena a partir de la llamada cultura material ha tenido cambios y continuidades en Colombia de acuerdo con las corrientes antropológicas en boga en cada época. La antropóloga Sol Montoya, en una excelente ponencia que formó parte del coloquio sobre etnografía realizado